Vamos a ver qué es el trabajo neto. Ya habíamos visto la definición de trabajo de una fuerza constante, donde dijimos que es la fuerza por el desplazamiento por coseno del ángulo. Ahora, sobre un cuerpo hay veces que actúan muchas fuerzas, no puedo decir muchos desplazamientos porque es solo uno por cuerpo, pero hay veces que actúan muchas fuerzas. Entonces, así como cuando nosotros dijimos, queremos ver bien qué le pasa a un cuerpo en función de las fuerzas que se le aplican, definimos una fuerza que es la fuerza neta, y dijimos, si sumamos todas las fuerzas, tenemos una fuerza que es la neta, que equivale a tener todas las fuerzas actuando a la vez. Con el trabajo vamos a hacer lo mismo. Existe un trabajo que es equivalente al trabajo de todas las fuerzas a la vez, y ese trabajo nuevamente coincide con sumar el trabajo de cada fuerza. Es decir, si actúan F1, F2, F3, entonces el trabajo neto va a ser igual al trabajo de F1 más el trabajo de F2 más el trabajo de F3 y así sucesivamente. Ya está, eso es el trabajo neto. Vamos a ver un ejemplo para que quede un poco más claro, capaz. Vamos a ver un ejemplo en el cual tenemos un mueble, típico ejemplo que he usado en este curso, y hay una persona que está empujando el mueble realizando una fuerza F que es horizontal y a la derecha, y además el módulo de F es de 50 newtons. Además, tenemos que hay una fuerza de rozamiento donde el módulo de esta fuerza es de 20 newtons y sabemos también que la masa del mueble es de 20 kilogramos. Entonces, primero que nada, tenemos estas dos fuerzas como dato, pero sabemos que hay otras fuerzas que actúan sobre el cuerpo. ¿Cuáles son? Son peso, siempre en la Tierra tenemos fuerza-peso, y tenemos normal. Bien. Un dato extra que nos dan es que el desplazamiento también es horizontal y a la derecha, y que el valor es de 5 metros. Ahora sí. Entonces, uno si quiere hallar el trabajo neto, tendría que hacer el trabajo del peso, más el trabajo de F, más el trabajo de la normal, más el trabajo del rozamiento. Bueno, vamos a escribirlo directamente. Trabajo neto es igual al trabajo del peso más el trabajo de la normal más el trabajo de F más el trabajo del rozamiento. Algo que podemos notar es lo siguiente. Yo puedo calcular cuánto vale el peso, es la masa por G, no es difícil. Incluso puedo calcular la normal, porque como son fuerzas perpendiculares y como el movimiento es todo en el eje horizontal, yo me puedo dar cuenta de que como no hay movimiento en el eje vertical, la fuerza neta en este eje tiene que ser 0. Entonces el módulo del peso y el módulo de la normal tienen que ser iguales. Pero no importa, no es difícil, pero no es necesario. ¿Por qué? Podemos darnos cuenta de lo siguiente. La normal es perpendicular al desplazamiento y el peso también es perpendicular al desplazamiento. Y acá podemos hacer uso de una propiedad que habíamos visto, que es que si son perpendiculares el trabajo es 0. Entonces, esto es 0. Y listo. Ahora tenemos que el trabajo neto
es el trabajo de F más el trabajo del rozamiento. Y ahora sí, ya no nos queda otra que calcular trabajos. El trabajo de F es igual a el módulo de F, que son 50 newtons, por el desplazamiento 5 metros, por coseno del ángulo, que es 0. Y esto nos da 250 joules. El del rozamiento va a ser igual a 20 newtons por 5 metros por coseno. Ahora es el ángulo entre el desplazamiento y el rozamiento, que es 180. Coseno de 180 grados. Esto me da menos 100 joules, porque coseno de 180 es menos 1. Y con esto ya está, ¿no? El trabajo neto me da 250 joules menos 100 joules, o sea que el trabajo neto son 150 joules. Bastante sencillo, es decir, si uno entiende qué es el trabajo, o sea, cómo calcular un trabajo, hallar un trabajo neto es muy fácil porque es hacer el trabajo de cada una de las fuerzas y sumar todo, y ya está. No hay que buscarle mucho la vuelta. Ahora, quiero analizar la siguiente situación. Voy a borrar todo esto, pero voy a dejar anotado el resultado. Nos dio 150 joules. Voy a dejarlo anotado por acá. Trabajo neto igual 150 joules. ¿Tendrá alguna relación el trabajo neto con el trabajo de la fuerza neta? Parecería que tiene sentido, ¿no? Pero hay que ver. Entonces, vamos a hacer la siguiente cuenta. Vamos a hallar la fuerza neta. La fuerza neta es sumar todas las fuerzas, peso, normal, F y rozamiento. Hoy les decía, el peso lo podemos calcular y la normal nos queda opuesta porque en esa dirección no hay movimiento, entonces peso y normal se anulan. Entonces, vamos a tacharlos y la fuerza neta nos queda F más rozamiento. Entonces, tenemos dos fuerzas en la misma dirección y sentido opuesto. La suma de estas fuerzas va a ser, el módulo de la suma de estas fuerzas va a ser la resta de los módulos. Nos va a quedar F menos rozamiento, o sea que el módulo de la fuerza neta es de 50 menos 20, y esto nos da 30 newtons. ¿Sí? 30 newtons. Voy a representarla ya que estoy aparte. Tenemos acá. Y la fuerza neta es esto de acá. Tiene que ser en la misma dirección y sentido que F, porque era la más grande entre el F y el rozamiento. Y bueno, también represento el desplazamiento acá arriba. Entonces, si uno calcula el trabajo de la fuerza neta, es igual a 30 newtons, o sea, en módulo de la fuerza, por el desplazamiento, que eran 5 metros, por coseno de 0 grados. Y esto nos da 150 joules. Y 150 joules, 150 joules. Esto es una mostración, o una muestra, mejor dicho, de que el trabajo neto, que es sumar el trabajo de cada fuerza, es lo mismo que hacer el trabajo de la fuerza neta. ¿Por qué digo que es una muestra? Esto no es una demostración. Yo acá estoy mostrando, no demostrando. ¿Qué quiere decir? Eso, no demostré que esto se cumple siempre. Agarré un caso particular
y les mostré que da lo mismo, pero no es demostrar que siempre esto se vaya a cumplir. Esas son dos cosas diferentes. Igualmente se puede demostrar esto, es decir, siempre se cumple la siguiente propiedad. El trabajo neto es igual al trabajo de la fuerza neta. Pero no tenemos las herramientas matemáticas suficientes como para demostrar esto. Pero igualmente es una propiedad bastante importante que vamos a usar mucho.